Y luego de estar un rato en la grilla con mi compañero Ángel Iván López, como siempre les traemos la entrevista y el día de hoy le acepto mucho que me haya aceptado la invitación para venir a platicar al secretario general de el Infonavit, Rogelio Castro Vázquez. ¿Cómo estás? Muy contento, Edwin. Al gusto contrario. que me invitaras. Ya tenía un tiempecito que no nos veíamos, ¿eh? Sí, ya hasta veo que ya cambiamos. Ya sí. Acuérdate que todo se moderniza. Te veo más sofisticado que antes. Gracias al crédito que me dio el Info. No. Qué bueno. No es cierto. Qué bueno que están sirviendo los créditos, man. Pero aquí estamos vacilando con Rogelio Castro Vázquez, porque muchos dicen que no, que está muy fingido. No, hombre, estamos cotorreando. A mí no me gusta fingir nada, ni él tampoco. Así es que bueno, vámonos derecho a platicar, porque hay cosas que la gente pues no sabe, pero también ahorita la vamos a ilustrar en cuanto a los créditos que otorga el Infonavit. Vamos a hablar primero de que ahorita, año con año, se da obviamente pues la fluctuación del salario. Esta vez hubo un aumento del salario a los trabajadores y esto va directamente también ligado a los créditos que otorga el Infonavit. Siempre se daba este aumento en base a lo que es el salario. ¿Esta vez va a seguir siendo lo mismo? Pues mira, algo que te puedo decir con toda claridad es que ya no es lo mismo de antes. Okay. Ya tenemos un nuevo Infonavit que responde a las necesidades de los trabajadores, porque así nos los propusimos llegando en diciembre. Y hemos tomado varias decisiones históricas que, si me permites, te voy contando poco a poco. Sí. Estos créditos que tú hablas son los llamados veces salarios mínimos. Exacto. Que son créditos que se crearon en los años 90, Okay. con la idea, según se decía, que no impactaran los cambios en la inflación en las tasas de interés. Okay. Entonces, por eso se les denomina así, porque lo único que determina que suban los créditos es precisamente los incrementos al salario. Y no, por ejemplo, hoy que estamos con una inflación del 7, 8%, pues claro, va variando, que va fluctuando exactamente en los bancos, ¿no? En aquel tiempo, acuérdate que era muy difícil tener un crédito de todo tipo. O sea, una tarjeta bancaria era complicadísimo en los 90. Hoy casi te la regalan. Sí, pero en aquella época era dificilísimo. Sí. Y por eso se tomó esta decisión. Pero no pasó eso. Lo que le pasó a los trabajadores es que su crédito fue subiendo cada año, subiendo. Incrementaba. Y su salario no subía, y su salario se hacía cada vez menor. Más corto. O se quedaban sin empleo y no podían seguir pagando. Se volvía una deuda impagable casi. Ese es el punto. Se convirtieron en créditos impagables. Y de por vida casi. Y la queja principal del trabajador es que no podía pagar el crédito del Infonavit. Entonces tomamos varias decisiones. Una fue crear un nuevo crédito. Un nuevo crédito en pesos. Que tiene una tasa de interés del 1.9% al 10.4% según tu salario. O sea, tiene un tope. Según tu salario, y ahora con la inflación no hemos aumentado las tasas de interés. También si tú tienes relación laboral, tu 5% se va directo al capital. No como antes que se iba toda la bolsa se iba a pagar impuesto, intereses, comisiones y todo esto que genera un crédito. Pero sobre todo lo más importante, que son créditos que no suben cada año, que se mantienen. Te damos una tabla, algo que no se podía antes, darte una tabla de cuánto vas a ir pagando mensualmente hasta terminar el crédito, como cualquier banco. Pero algo hay que señalar también. No todos entran en automático. Al menos digo, los que tenían ese tipo de crédito, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Sí. Estos son los nuevos créditos que te estoy diciendo. El nuevo crédito que diseñamos nosotros en esta administración. Inició con un programa, ¿no? Es un nuevo crédito en pesos que tiene estas condiciones. Pero lo que tú dices es que, ¿qué pasó con los créditos antiguos? Si yo tengo un crédito de salarios mínimos, los veces salarios mínimos antes de 2013 más o menos,
lo que tenían es que subían cada año y subían de acuerdo a la inflación o al salario mínimo. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos en 2019, primero seleccionamos un tipo de créditos muy viejos, de más de 15 años, que debían 1.5 veces más de lo que prestaron. O sea, no solo no bajó el crédito, sino subió 1.5 veces más. O sea, más del doble. Entonces seleccionamos estos créditos que estaban verdaderamente dramáticos, casos dramáticos. Sí. Y logramos convertirlos a pesos. A pesos. Y eso fue en 2019. De 2019 a 2021, en todo el país se convirtieron 300,000 créditos a pesos. ¿Cuánto era el reto? ¿Cuánto es todo el portafolio del Infonavit? ¿O cuántos créditos tenemos en el Infonavit? Son 4.3 millones más o menos. Imagínate. Pero ya 300,000. Ya son menos. Ya se arreglaron. Ya se arreglaron. De 2019 a 2021. Pero esto era un programa. ¿Va a seguir? Había una limitante. Exacto. La edad, que tu deuda era 1.5 veces. Exacto. También tenías que tener más de 15 años con el crédito. Entonces la queja después fue, oye, yo no alcancé ese programa, ¿por qué le pusieron requisitos y no sé qué? Exacto. Y en 2021 tomamos otra decisión. Dijimos, vamos a abrir a todos los créditos del Infonavit que se puedan convertir a pesos. Ya sin restricciones, ya sin la edad, sin todos estos requisitos. La única manera o el único requisito es tener mi cuenta Infonavit. Mi cuenta Infonavit es una herramienta digital que le permite al trabajador revisar su saldo. Tendrían que registrarse ahí. El único requisito es ese, registrarse a mi cuenta Infonavit. Ahí les dice cómo. Y desde ahí entran, normalmente un trabajador cuando tiene esta cuenta, para verificar su saldo, tiene una pestaña que dice mi crédito. Ahí es donde va a entrar y va a tener otra pestaña que dice responsabilidad compartida. Y ahí es donde entra y ve las nuevas condiciones. Bien. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? El nuevo crédito en pesos. O sea, tu crédito automáticamente pasa a un mejor crédito más barato, pero sobre todo ya no va a subir cada año. Tengo casos que debían 70,000 pesos, les faltaba, y por cambiarse a pesos bajó a 30,000 lo que les faltaba por pagar. Imagínate. Tengo casos que les faltaban 7 años por pagar y por pasarse a pesos ya solo les faltan 4 años por pagar. Mira. Casos también donde les reduce el 20% de su saldo. Otros casos en donde el trabajador se atrasó en una época, vamos a poner que tiene 23 omisos. Se quedó sin trabajar. O sea, 23 meses sin pagar por alguna razón externa. Como tú dices, que se quede sin empleo, se borran los omisos. Entonces, otra de las cosas que nos decía el trabajador, oye, yo estoy pague y pague, pues ya no quiero seguir pagando porque ya pagué hasta los intereses. Así es. Entonces lo que hace esta nueva modalidad es que te reconoce eso, o sea, te reconoce lo que estuviste pagando y por eso se borra tu deuda. Porque es un reconocimiento al esfuerzo que hace el trabajador por pagar su crédito. Esto es responsabilidad compartida. Bien. Cambiar los créditos a pesos con mejores condiciones y con beneficios como los que te dije. ¿Cuántos productos van a llevarse a cabo este año por el Infonavit, aparte de ese? Mira, van a ser, o sea, obviamente vamos a seguir impulsando productos como Unamos Créditos, que es un producto en donde pueden unir sus créditos sin tener una relación jurídica como casarse o algo así, que era la única manera en la que se podía. Pueden ser 2 hermanos, primos, parejas del mismo sexo, todos. Vamos a seguir impulsando ese programa, vamos a seguir impulsando el crédito de terreno, que también antes con Infonavit no podías comprar terreno, ahora sí. Lo único que nos falta es que la gente conozca cómo adquirir estos créditos, porque los que venden los terrenos todavía no conocen que existe este crédito. Entonces vas a hacer mucha promoción. Bien.
y también vamos a requerir la ayuda de mucha gente que pueda colocar estos terrenos. Okay. Pero hay un programa que en ese vamos a poner mucha prioridad, porque el 80% de la gente, es decir, 8 de cada 10 personas Sí. en México necesitan una mejora en su casa. Ok. O sea, ya tienen casa, no necesitan Pero ya por una los años que ya vivienda nueva, tiene, hace falta darle una pero manita de gato. necesitan impermeabilizar, necesitan Claro. un Una cuarto pintadita. más, necesitan pintar, necesitan arreglar su baño. Exacto. Entonces, vamos a darle prioridad a las mejoras de casa con Ok. un producto muy bueno que para el sureste vamos a invertir alrededor de 1,000 millones de pesos. Mira. Y queremos que para Yucatán, y esto te lo comento porque fue algo que yo pedí, que por lo menos de esos 1,000 millones, 500 llegaran a Yucatán, pero va a depender de cuánta gente solicite los créditos. Claro. Entonces, qué es lo bueno de este producto? Mira, si tú tuviste una cuenta con Infonavit, ¿qué es lo que sucede normalmente? Pierdo mi empleo o me voy a trabajar por mi cuenta y ya no sigo cotizando, pero ahí me quedó 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos o hasta más. Normalmente lo que dice el trabajador, bueno, pues ya valió. Ahí se quedó. Ni sé qué pasa. Claro. Al final, cuando les dicen, terminan, se jubilan, se retiran, les dicen, oye, resulta que tienes un dinero allá en el Infonavit, y es cuando lo rescatan. Durante todo ese tiempo se olvidan de ese dinero, y lo que vamos a hacer es que el trabajador que ya dejó de cotizar, pero tiene dinero con nosotros, va a poder usar su dinero con este crédito de mejora. Si tiene 10,000 pesos, le vamos a dar un crédito de una tasa de interés del 0 al 4%. Ah, mira, buenísimo. Entonces, prácticamente sin intereses, los créditos más bajos, por ejemplo, créditos entre 10,000 y 30,000 pesos van a tener 0 de interés. El caso es que se registren para que puedan tener acceso a ellos, para que la bolsa se pueda agrandar, como tú bien dices, ¿no? Y van a poder comprar muebles de cocina, muebles de baño, todo para mejorar su casa, impermeabilizar, ahora que se preparen para las lluvias, o sea, muchas cosas pueden hacer con ese dinero. Te veo movidísimo. Ahorita vamos a dejar una pausita en el Infonavit porque, bueno, lo mío es político también. Ya le dijimos a la gente lo que tenían que saber de la parte del Infonavit, pero hay una parte del Infonavit que no conocen ustedes, que es al secretario general, a Rogelio Castro, y que lo vemos en esta etapa en la que estás muy movido llevando caravanas y todo esto con el Infonavit móvil a varias... aquí en la ciudad y también en el interior del estado, pero también se dice, y también tú lo has dicho, de tu ronco pecho ha salido como una buena corcholata de las que destapa mucho el presidente. Sí levantas tu mano para el gobierno del estado. Mira, más que levantar la mano, estoy concentrado porque yo quiero un Yucatán donde todos tengan oportunidades, un Yucatán que sea para todos. Es lo que te podría responder, ¿no? Es una de mis principales ideales. Por lo que entraste a Morena. ¿Por qué entraste a Morena? ¿Cuál fue tu historia para que fuiste a dar a Morena? Porque muchos quizás no te ubiquen en ese aspecto, pero quienes nosotros vemos esta situación, pues sí, eres uno de los fundadores de Morena. A ti sí se te puede decir que eres un morenista de cepa porque naciste ahí. ¿Cómo llegaste? Te voy a decir que hay 2 personas que me inspiraron a llegar a Morena. ¿Quiénes? Uno es Peña Nieto. Ok. Y el otro es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esos contrastes? Porque cuando Peña Nieto anuncia la reforma educativa, recuerdo cuando toma protesta el 1 de diciembre. Muchos no saben, pero 2012, tú estabas en el magisterio. Sí, yo estaba escuchando la radio ese día y escuché el mensaje del presidente Peña Nieto y anuncia la reforma educativa que desde yo hace mucho tiempo
sabía que venía. O sea, era como un anuncio. Que ustedes esperaban. Desde la época de Fox venía como un anuncio, ahí viene la reforma educativa. Nadie se atrevió y no llegaba a reformar la Constitución hasta ese momento. Y cuando lo anuncia Peña, dije, esto ya es el colmo, ¿no? Y pensé, y en ese momento fue cuando escuché las palabras de López Obrador, porque lo que decía era que la única manera en que nosotros revirtiéramos todo esto que estaba sucediendo era haciendo un cambio de gobierno. Okay. Porque compañeros, con todo respeto que tenía, pues... Docentes. Los docentes eran algunos con la idea de que a través de protestar nada más se podía cambiar, ¿no? las cosas. Así es. Y la protesta, aunque sí mete presión, claro, pero al final lo que necesitamos era un cambio de gobierno. Así es. Y eso fue lo que me inspiró para inscribirme a Morena. O sea, necesitábamos un cambio de gobierno y el único personaje que para mí en ese momento era el indicado era López Obrador. Y por eso me inscribo a Morena. No había estado en ningún partido. Me llamó la atención que los principios era echar abajo todas las reformas estructurales y una de ellas la educativa, y por eso dije, de aquí yo puedo transformar. ¿Cuándo decides tú cambiar de ser un militante a buscar una posición en el partido? Porque uno está como militante entregando información, yendo a concientizar, que era el trabajo que hacíamos. Y de repente nosotros, una virtud también que tiene el presidente López Obrador es que es sumamente respetuoso de la democracia, es un demócrata esencialmente. Y él nos decía, para poder participar en un proceso como ser diputado, lo único que se necesita son principios. No se necesita experiencia. Entonces nos daba la oportunidad el partido de participar en las asambleas para postularse. Entonces a mí me dicen, oye, ¿no te gustaría postularte? Y te digo que lo que me movía a mí era transformar. Claro. Entonces cuando me dicen eso, me inscribo para postularme a diputado federal. Sí. Mi asamblea fue en el Distrito 4 federal, que es en Mérida. Entonces participo en mi asamblea, quedo porque se inscriben como 20 personas, eran más pocos. O menos. Sí, cómo no. Pero bueno, la asamblea eran como de 200 personas. Claro. Y bueno, pues el más votado, los 5 más votados eran los que entraban al siguiente proceso. Entonces, quedo entre los 5 más votados y me dicen que lo que seguía era un como sorteo. Era la rifa. Una tómbola en donde se metían los nombres de todos los compañeros que quedaron en los distritos, que en el caso de la tercera circunscripción eran como 600 compañeros, 300 hombres, 300 mujeres. Y cuando vamos al sorteo, pues ya el primer nombre que sale es el mío. Mira. Para diputado federal. Pero ese día, no eso fue lo más importante para mí, ¿no? En ese momento, pues, todo el mundo me decía, vas a ser diputado federal. Pero lo que marcó mi vida ese día fue que después de ese sorteo, vamos con el presidente López Obrador a una asamblea de Morena. Y el presidente dice, este proceso democrático inédito trae como resultados que participe la verdadera sociedad civil. Miren, va a quedar como diputada una compañera juchiteca de Oaxaca, ya va a ser diputada federal. Y le pide que se levante y le aplauden los compañeros. Y luego, porque yo me había acercado a él a pedirle una foto y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Yo le dije, soy maestro de telesecundaria. Sí. Y me dice, y miren, de Yucatán, un profesor de telesecundaria va a ser diputado federal. Esa es la verdadera sociedad civil. Entonces me levanto y la gente me aplaude.
Esto significa lo que para mí es la esencia de López Obrador. Claro. Nosotros, los que nunca habíamos tenido una oportunidad de ningún partido político, o ¿dónde habías visto tú que en los partidos, claro, los tradicionales, pongan como pluri a un profesor de telesecundaria? Claro. Y en lo que hace López Obrador es darnos nuestro lugar. Y siempre ahí fue un gran reconocimiento. Pero como siempre en la política, no todo es llegar, claro, sino mantenerse. O sea, cuando uno llega a esos cargos, se echa a perder. Lo primero que pasa es que se echan a perder muchos. Sí. Porque pues vuelan. El poder. Porque allá en la Cámara llegas y preguntas qué hora es y te dicen las que usted diga, señor diputado, ¿no? Así es. Entonces, hay mucha salamería y todo esto, y si no tienes claras las cosas, te mareas. Claro. Y cuando llegué, el primer gran reto que tuve fue ser presidente de la Comisión Anticorrupción. Imagínate, en el sexenio de Peña, con la idea de cambiar la reforma educativa, y que me toque ser presidente de la Comisión Anticorrupción para cuestionar el gobierno de Peña. Mira, fue un gran orgullo para mí. Claro. No solo ser legislador, representar a Yucatán y poder enfrentar y decirle cara a cara al gobierno de Peña lo que realmente pensaba. Vamos a decir que esos fueron tus estímulos. Y esto te sigue llevando hoy para decir, bueno, si a mí me toca la encomienda de poder ser el candidato a la gubernatura, ¿seguirías con esa misma tónica? Pues mira, ya me tocó a mí tener esa encomienda. Recuerda, en el 18. Así es. El presidente me invita a ser candidato de Morena en ese tiempo. Y con el mismo orgullo y sobre todo compromiso lo asumí, porque creo que en ese momento el movimiento me necesitaba y así actué siempre, ¿no? Y cuando me dijeron, va a llegar otro compañero, que tú sabes. Claro. Y conoces, cuando llega Guacho. Así es. Hacemos esta alianza y él se va de candidato a gobernador y paso a ser candidato al Senado. Al Senado. Pues lo hice también con ese compromiso. ¿Qué le puedo aportar yo al movimiento y a Yucatán? Y así entregué en ese tiempo mi encargo, que era ser candidato de Morena, a Guacho. Ahora creo que ya pasaron algunos años. Así es. Ya son más de 4 años que llevo como secretario del Infonavit. Así es. Y me siento más preparado, con mucha más experiencia, ya obviamente en un cargo de mayor envergadura, claro. Un cargo ejecutivo nacional que me permite a mí decir, ahora creo que estoy listo para que el movimiento otra vez no solo me invite, sino también me ayude a que tengamos eso que te digo, que yo anhelo, que es un Yucatán para todos. Y que siga la transformación. Lamentablemente ya me ganó el tiempo. Muy bueno el chisme. Vamos a seguir. Esta es parte de una de varias entrevistas, porque también yo quería que pues quedara claro, ¿no? Que porque poco se habla de lo que tú has hecho antes de y al llegar a, y cuáles eran tus motivaciones. Por eso también parto de esa idea de preguntártelo. Y aún vamos a seguir preguntando más cosas y aún todavía hablaremos más del Infonavit. Por lo pronto, yo le quiero agradecer muchísimo a Rogelio Castro Vázquez, secretario general nacional de el Infonavit, que nos haya acompañado en el programa. Gracias. Al contrario, Edwin, gracias a ti y por supuesto siempre contento de hablar no solo de lo que hacemos, sino de política. Perfectísimo, porque todavía nos falta otra plática y me comprometo a volver a sacar otra fecha, porque muchos dicen, se echa palomazos. Nunca ha negado que también cantó y que fue mariachi. De eso vamos a hablar más adelante. Eso ya lo comprometí para otra plática. Así es que bueno, ahí se las dejo. Te agradezco muchísimo esta entrevista y nos vemos pronto. Gracias.